Eh, bueno, ¿me logra escuchar? Me va, Sí, me va a disculpar más bien por lo acontecido, pero retomamos, ¿le parece? claro. Mire, hay aspectos muy varios, que es, por ejemplo, esa aparición del 55, donde no solamente se realiza un concurso para poder escoger al grupo más preponderante, al mejor de todos, netamente de música popular. Eh, ¿Usted tiene en su memoria, en el espectro, algún aspecto recordatorio de ello? Bueno, tenemos sobre el concurso de música popular que se organizó en 1955. Hemos hecho la pesquisa, ¿no? Para encontrar referencias periodísticas. Y lo que contamos en el libro es el hecho de que para este periodo se estaba organizando en Chiclayo un evento llamado la Semana de Chiclayo. La semana Y de por Chiclayo. primera vez, pues la municipalidad, la iglesia, el periodismo estaba fomentando que se celebrara algún tipo de evento, ya que pues la ciudad todavía no tenía una fecha de fundación o de aniversario oficial, ¿no? Que ahora es en abril, ¿no? Por una cuestión más administrativa, no tanto histórica. Pero esta semana de Chiclayo no tuvo mucho el éxito debido pues a lo que según encontrábamos en las crónicas, los chiclayanos no se sentían identificados con el tipo de música que circulaba, ¿no? O con el tipo de eventos que circulaban, que más parecían pues una cuestión muy impositiva de modelos probablemente limeños. Entonces es probable que en este contexto de búsqueda de una raíz, de búsqueda de algo propio, de búsqueda de una identidad, es que la compañía de chocolates Mayascón, que era pues para la fecha una empresa muy popular, haya convocado a este concurso de música popular lambayecana o norteña, ¿no? Con el afán de poder fomentar, ¿no? Ese sentimiento. Ya los concursos de música eran muy frecuentes, eran muy recurrentes en las radios, en Radio Delcar, ¿no? Pero este concurso de música popular coincide con la aparición de Radio Chiclayo, que justamente pues aspiraba a ser la competencia de Radio Delcar, ¿no? Entonces, y el mismo nombre de la radio, Radio Chiclayo, aspiraba a poner en su programación elementos más regionales. No creo que mediados de siglo, ¿no? Los 50 o es un periodo en el cual la búsqueda de lo propio, la creación de un elemento de identidad propio, pues estaba en construcción. Y bueno, la feliz coincidencia fue pues que mi Mm. papá ya para esa época ya estaba en la esquina del movimiento, cantando tangos, cantando boleros, ¿no? O los valses limeños, ¿no? Predominantes, y coincide su formación como músico chivero, pues con este concurso en el cual toma esa decisión de crear un conjunto, ¿no? Tanto con José Arbulú, su amigo, como con el gran Cimarrón Medina, ¿no? También banjista, Eh, Ah, para presentarse. y disculpe que lo interrumpa, Medina Ramírez, por supuesto. Sí, Efectivamente, el cimarrón, ¿no? sí. Imagínate, o sea, hay una cantidad de músicos de la época de la esquina, pues, que mencionar su nombre, pues, para muchos jóvenes investigadores es como que descubrirlos, ¿no? Por primera vez. Para mi papá eran, pues, sus referentes inmediatos, ¿no? Agustín Monsalve, ¿no? El zurdo Arbulú, bueno, el Ruco González. eh, Son, o han sido personajes, pues, que han permanecido ahí, pero que probablemente no salieron de Chiclayo, ¿no? La decisión de mi papá primero es fundar el grupo para tener un nombre en Chiclayo, y bueno, una vez de haber obtenido el éxito en este concurso, migrar a Lima para poder hacer de ese nombre algo más, más difundido, ¿no? Entonces, indudablemente ahí hay un mérito, ¿no?
de haber tenido pues esa fe, esa convicción, ¿no? De que se podía lograr en un medio muy Muy competitivo, ¿no? competitivo. Y hay una figura también que es la de tanto ese binomio de periodista y profesor, netamente chiclayano de pura cepa, don Alfonso Tello Marchena, quien, según sabemos, le coloca el nombre de trío Los Mochicas. Sí, sí, Alfonso Tello Marchena es el padrino artístico de los Mochicas, no solamente porque les pone el nombre, sino porque siempre ve en ellos un estilo muy, muy autóctono, ¿no? O sea, Alfonso Tello Marchena ha sido un investigador, un conocedor de las cosas nuestras, ¿no? Y donde él ha estado como profesor, como periodista, ha podido difundir estos elementos, ¿no? En toda su variedad. Entonces, a nivel musical, cuando él, pues, que era muy, muy amigo del barrio, ¿no? Acá en el centro, ¿no? La calle Calzoncillo, ¿no? Lo que ahora, pues, es María Ízaga, ¿no? Acá por donde vivían ellos, acá por el centro de Chiclayo, pues se conocen, comparten jaranas, y gracias, pues, al trabajo que él tiene en prensa, pues, le resulta un apoyo para poder difundir al grupo, ¿no? Y poder hacer un poco más grande su fama. Él coloca el nombre de los Mochicas. Inicialmente mi papá tenía pensado en honor bueno, su, a su raíz, ¿no? Llamarse los campesinos, pero pues chicas para poder expresar, ¿no? Esta identidad lambayecana hecha canción. Entonces él los ha acompañado al concurso, ha llevado un huerequeque para esa noche en el Teatro Colonial. Ha escrito incluso también más de una marinera, más de una composición, ha sido escrita por don Alfonso y ha participado ya cuando los chicas han logrado el éxito en Lima, ha participado también de las funciones en el Teatro Municipal. Entonces ha sido un personaje al cual pues le debe mucho el grupo, ¿no? Y hasta ahora lo recordamos, lo honramos pues como la gran figura cultural que es aquí en la región Lambayeque, ¿no? De hecho, nosotros para trabajar el libro hemos también contado con la lectura, los comentarios críticos pues de su hijo, el profesor Alfonso Chocho Tello Gamarra, ¿no? Mi maestro, un gran amigo que como muchos colegas ha tenido pues a bien leer nuestro trabajo antes de ser publicado y brindarnos pues sus comentarios, sus observaciones que siempre nutren, ¿no? Este tipo de esfuerzos, ¿no? Y hay una especie también como de binomio entre lo que algunos pueden o todavía pueden llegar a recordar como la Pampa del Hambre, donde no solamente se forja esa leyenda, este misticismo de lo que algunos tienden a bien recordar como el Cholo Guitarrón, como siempre se le conoció a don Nicolás Eclén. Efectivamente, sí, los músicos no siempre pues han ganado o han tenido una carrera pues tan bien retribuida como puede ocurrir ahora, ¿no? Donde la carrera musical pues llevada a cierto punto logra un gran beneficio económico. Se pasaban muchas penurias y una de ellas era tener instrumento propio. Mi papá no tenía guitarra propia y le prestaron pues una guitarra, ¿no? Un compadre le presta una guitarra que era un poquito grande para el común denominador, al parecer era una guitarra de mariachi, entonces era un guitarrón mexicano, entonces con esa guitarra se paraba ahí en la esquina y por eso le llamaban así el cholo guitarrón, aunque también le llamaban pues el cholo voz de diablo, ¿no? Porque ya desde muy joven la tesitura, ¿no? El timbre, el registro de voz de mi papá era muy, muy destacado, ¿no? Y hacía pues que la gente que buscaba serenatas, que buscaba animar sus reuniones, llegar a la esquina pues preguntando por ese cholo guitarrón, ese cholo voz de diablo, ¿no? Y así como él, pues se forjaron en la esquina algunas figuras, ¿no? De la música popular, y es un recuerdo pues que nos habla
de algo propio, ¿no? De algo que se hacía aquí, ¿no? En la región, ¿no? Creo que te mencionaba al inicio, la potencia de voz pareciera ser una característica que cubre a toda la región Lambayeque, ¿no? Hasta el momento, hasta hoy se identifica mucho y los buenos cantores, incluso en la cumbia, ¿no? Hasta en la cumbia incluso se distingue, ¿no? Esa potencia, ¿no? Que mi papá expresaba muy bien en su género, ¿no? Y el compás de absolutamente todas las interpretaciones que fueron éxitos totales, los Mochicas recorrieron prácticamente casi todo el Perú con artistas muy exquisitos, exclusivos de lo que se tiene a bien denominar Rompo Malca, y así no solamente lograron reconocimiento, sino además de ello fueron homenajeados en absolutamente todos los lugares que fueron. Solamente para mencionar algunos, podemos encontrar, y muchos recordarán, tanto municipalidades de Lima, Chiclayo, como no, los clubes departamentales, tanto de nuestro querido Lambayeque, Monsefú o Illimo. Efectivamente, ha sido una carrera muy bonita y gracias al público, al pueblo que siempre a través de las radios ha hecho siempre sus pedidos o a través hasta de la misma piratería musical, ¿no? Que la gente pues busca su mochica, su disquito, sus MP3, su cassette y es un patrimonio que ha estado presente en la vida cotidiana de las personas. Esta carrera, como tú señalas, ha sido exitosa, gracias a Dios, y le ha permitido a mi papá, como artista exclusivo de Rompo Malca, recorrer todo nuestro país. Yo incluso de niño he tenido la dicha de poder acompañarlo a algunos lugares, ¿no? De poder contemplar ese aplauso, ese cariño del público, y ese es un recuerdo pues que nos llena de mucha felicidad. Particularmente recuerdo las ferias, ¿no? En Sullana, en Piura, ¿no? En el norte, que solían haber unas ferias comerciales donde llegaba mucho público del Ecuador, ¿no? En algún momento los artistas peruanos han tenido la oportunidad de salir, particularmente Ecuador, que ha sido un país que ha recibido muchos artistas peruanos. Carmencita Lara, por ejemplo, que hasta ahora, pues en Ecuador es un ídolo, una ídolo, ¿no? Y así como ella hay muchos ejemplos. Los Mochicas llegaron a Ecuador, llegaron a Costa, Sierra y Selva, con sus ponchos, sus instrumentos, su saludo musical, ¿no? Lambayecano, ¿no? De alundero le da, que era el ritmo con el que iniciaban sus presentaciones. Entonces, sin duda alguna, vivimos muy agradecidos porque esa presencia se da cuando el artista es legítimamente aceptado, ¿no? El público pues pide y el empresario presenta pues aquello que sabe que va a tener éxito, ¿no? Y en ese sentido pues los Mochicas han tenido su gente y esa gente hasta el día de hoy está con nosotros, apoyándonos con la difusión de libros, su lectura, y tal como si mi papá estuviera en el escenario, le hemos querido dar un producto bien hecho, ¿no? Y hay algo que usted mencionó Ecuador, pero no ha mencionado junio del 92, porque en Ah, el quinto centenario del descubrimiento de América, en esas grandes celebraciones, los mochicas no solamente fueron invitados, sino invitados especiales. O sea, esa gran feria que se ubicó en España, concretamente en Sevilla, ofrecieron una actuación magistral en un auditorio tremendamente fuerte y muy preponderante como la Cartuja. O sea, fue tan así su relevancia donde se alternó con el tenor español Plácido Domingo, quien no dudó, y ahí viene el dato especial, en elogiar a viva voz ese timbre vocal en sol mayor de don Nicolás Seclén. efectivamente, sí, es un recuerdo muy bonito esa participación en la Expo 92 en Sevilla, que fue pues la primera vez que los Mochicas salen para Europa, ¿no? Fuera pues de nuestro país
y el contexto pues eran los 500 años, ¿no? Del descubrimiento, pues, ¿no? de América, y que se realizó este evento con delegaciones de todo el mundo y bueno, la oportunidad que surgió en ese momento fue que los mochicas representaran a nuestro país y bueno, lo hicieron muy bien, tuvieron esta participación, como bien has reseñado, ¿no? Con don Plácido Domingo, y han podido interpretar los éxitos de los mochicas e incluso muchas canciones del acervo peruano, cantaron incluso Adiós Pueblo de Ayacucho, cantaron Mi Perú, valses y guainos pues para poder ampliar, ¿no? El show, ¿no? Para el público latinoamericano. Son recuerdos muy, muy bonitos. Posteriormente ya los mochicas llegaron a Estados Unidos, donde fueron también Sí, pero convocados, ¿no? Por la comunidad. me va a disculpar porque la colonia peruana, justamente después de su presentación en esa radio TV española, porque la celebración se prolongó en los estudios de esta radio TV España, también fueron totalmente agasajados, celebrados, con mucha nostalgia, risas, historias y con nuestro hablar muy norteño. Bueno, sí, sí, en realidad a mí me cuesta un poco hablar de los mochicas y reseñar sus logros, ¿no? Pero todo lo que dices es cierto, yo trato de tener un perfil más bajo, pero sí, es verdad. Para la época, pues era no muy usual que llegaran artistas peruanos tan lejos, era muy difícil, ¿no? Quizás ahora es más frecuente y mucho más un artista lambayecano neto, ¿no? Y, o sea, imaginemos para un migrante norteño peruano ver esos ponchos, esos instrumentos, esa voz, en aquella época pues era un sueño, ¿no? Entonces sí, es verdad que la comunidad de peruanos ahí en Madrid renovó la invitación, ¿no? Luego de Sevilla estuvieron por Madrid armando también encuentros muy bonitos, con mucha música, mucha camaradería, ¿no? Estando lejos, pues la música resultaba un elemento de identidad muy, muy, muy fuerte y los chicas tuvieron pues esa bendición aquel año pues de poder participar y poder regalar esos instantes, ¿no? Al público, ahí estuvieron ahí mi papá con el saxofonista eh, eh, Chinchorrito, ¿no? Chinchorrito Chapoñán, ¿no? Mi hermano segundo, mi hermano Ricardo, que ya radicaban allá, pues segundo estaba estudiando la medicina, entonces se armó ahí el combo, Chinchorrito Sandoval, perdón, me equivoqué. Sandoval. Chinchorrito Sandoval, Apuñán. Y bueno, son recuerdos pues que nos llenan de dicha y efectivamente estuvieron ahí en Radio TV Española, hablando del tondero, hablando del baile tierra. Tenemos ahí algunos audios que ya vamos a compartir por la página. Y esa gira pues a España fue pues para los mochicas importantísimo. Un año antes, nada, apenas, había fallecido José Arbulú en el Ah, 91, 91. ¿no? Y algunos años atrás, en el 87, habíamos tenido pues en la familia un episodio un poco trágico, ¿no? Entonces, Mm. llegar a España para los mochicas fue pues un renacer, un regreso realmente importantísimo. Y creo que eso habla mucho de lo que somos como país, ¿no? De todas las veces que nos hemos podido caer, que hemos podido tener situaciones de adversidad, hemos tenido también la oportunidad de regresar con fuerza y de poder levantarnos de nuestras cenizas, como se dice, ¿no? Y el viaje a España, a Sevilla, para las chicas fue mucho de eso, luego de muchos años tristes, llegó esa gran alegría, que posteriormente pues también ya devino en nuevas grabaciones, y bueno, el regreso del grupo pues a los escenarios, ¿no? Porque los había dejado Sí, por un pero periodo. un pequeño paréntesis, porque usted, antes que yo lo interrumpa, comentó sobre los compatriotas residentes allá en USA y en los Estados Unidos, en toda la colonia peruana en New Jersey, en Minnesota, en Boston, no solamente congregó
para poder tener un contacto directo con Nicolás Seclé, sino que fue algo multitudinario. Y si nos puede también ahondar en ello. Sí, sí, esto ocurrió más o menos a mediados del 2007, 2009, pues, entre esos años ha habido un par de giras que han hecho los Mochicas para New Jersey, que es para Patterson, que es un estado pues donde convergen muchos compatriotas, ¿no? Ese es un lugar, una localidad con muchos compatriotas que ya han hecho pues ahí una vida, ya tienen ahí una estabilidad y esporádicamente celebran, ¿no? Las fiestas importantes, ¿no? El 28 de julio, la procesión de octubre, ¿no? Fechas de mucha peruanidad, con muchos artistas, ¿no? De diversos estilos. Y los Mochicas han tenido la oportunidad de estar ahí en dos ocasiones y de poder alternar con toda la comunidad, no solamente norteña, sino en general de peruanos que organizan pues este tipo de eventos, ¿no? Premiándolos por su trayectoria, permitiéndole pues a mi papá conocer. Yo lo que recuerdo es la fascinación con que mi papá regresaba de estos viajes y se sentía pues maravillado de él habiendo tenido una vida campesina, una vida sin estudio. Mi papá apenas hizo el segundo grado de primaria, y habiendo migrado a Lima con solamente una guitarra y 4 hijos, ¿no? Sin tener ningún tipo de vínculo en el arte, en la discografía, sino habiendo venido pues con sus grabaciones en Chiclayo para buscar suerte y de pronto encontrarse pues en la Estatua de la Libertad, ¿no? Ahí pues en estos lugares tan importantes, ¿no? Y decir que su sola guitarra lo había podido llevar, ¿no? Ahí al Madison Square Garden, por ejemplo, ¿no? Que claro, en la puerta nomás ahí tomándose la foto, pero maravillado, ¿no? Maravillado de ver pues de tener esa oportunidad y de cómo la cultura, la música puede abrir pues esas puertas, ¿no? Entonces, esta historia de vida pues es a la vez una motivación, ¿no? Para creer. Yo creo que a todos los jóvenes que conozcan esta historia, que estén interesados en conocer de los Mochicas, quizá lo esencial sea saber eso, ¿no? Que hay que creer y hay que esforzarse mucho, porque pues sin duda alguna la trayectoria de mi papá, 60 años de los Mochicas, además de momentos muy dichosos y de mucho éxito, también ha sabido pues resistir y afrontar muchos momentos difíciles, muchos momentos también pues, de inestabilidad, ¿no? A veces la situación económica no permite que a veces los artistas sean convocados. Mucho recuerdo cuando aparecieron los equipos de sonido y la gente de pronto ya no contrataba serenatas. Yo era muy niño, mi papá me llevaba a sus contratos a acompañarlo y el comentario de los músicos era ese, ¿no? Ahora con los equipos de sonido, ya la serenata, los cumpleaños ya no van a contratar a los músicos porque ahora van a poner su CD y ya no vamos a ser tan útiles. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no? Aquí están los músicos, aquí estamos los que escribimos la historia. Entonces, estos viajes, ¿no? Para retomar la idea, sin duda alguna, abren la mente y si bien es cierto, son la meta de todo artista, hay que luchar diariamente para poder pues alcanzar esa satisfacción, ¿no? Claro, y últimamente se mantuvieron vigentes con don Juan Girón Vázquez en el banjo y, y justamente con don Salvador Santisteban en percusión. Sí, sí, los Mochicas pues han tenido muchos integrantes, ¿no? Mi papá, don Nicolás Seclén, siempre ha sido pues la cara visible, la primera voz. En primera instancia, Patuco Arbulú siempre ha sido pues con el banjo, ¿no? Quien ha tenido una gran presencia. Y Alfonso Chino Zárate también, un miembro fundador. Pero ya conforme han ido pasando los años, han ido componiendo la agrupación diversos integrantes. Salvador Santisteban, indudablemente es uno de los principales, él ha durado en el grupo 40, 30 años por ahí, desde el finales o mediados de los 70, que él ha integrado con su cajón y su segunda voz el grupo y hasta ahora nos acompaña, ese es uno de los chicas que está con nosotros todavía muy, muy sano,
Juan Girón de Sullana también ha tocado el banjo mucho, mucho tiempo, él todavía está por allá en Sullana, más alejado. Ha estado el señor Ernesto Vicuña, guitarrista de Alicia Maguiña, también extraordinario guitarrista, muy fino, que ha estado con los Mochicas siempre. Y son músicos pues que han resistido, porque en tiempos de crisis económica han sabido ir a los cumpleaños, a las serenatas, a las casas más alejadas, a las serenatas de los pueblos donde los han convocado las municipalidades, han ido, han viajado, se han adaptado, ¿no? A los nuevos tiempos y han sabido estar. Y la gente siempre ha sido muy agradecida con ellos, ¿no? Presenciar esas serenatas en los aniversarios de los pueblos era pues un espectáculo Ujú. muy bonito, en el Festicum, ¿no? Por ejemplo, en Monsefú también, en las celebraciones religiosas. Son eventos pues donde los mochicas pues eran queridos, eran pedidos y ellos iban, ¿no? Con todo el cariño, con toda la humildad de ir, ¿no? Entonces son artistas que siempre han estado ahí fieles, ¿no? A ese público que los ha seguido. Quisiera aprovechar tu pregunta para hacer mención también de algunos integrantes de los Mochicas que han estado con la agrupación, que ahora no nos acompañan. En primera instancia, Jorge Vázquez Olivos de Reque, él ha tocado las castañuelas, ha hecho segunda voz, animación, también nos dejó hace poco el querido Chingolo, ¿no? Bueno, Pedrito John Top Chanfloque, saxofonista también, que por esta situación ya no está con nosotros. Son músicos que han estado con los Mochicas todo este siglo, ¿no? Porque ya podemos hablar de este siglo XXI, ¿no? Vamos 20 años, ¿no? O un poquito más. Y han estado con los Mochicas en esta etapa, pues, final, ¿no? Wilfredo Eche también es un banjista, ¿no? De Sechura, ¿no? Que también nos acompaña todavía y él también ha estado con los Mochicas mucho. Pedrito Bardales, también banjista. Es- son músicos, pues, que han estado con el grupo y que han sabido ir a todos los pueblos donde nos han llamado y ahí hemos estado con mucho cariño, ¿no? Claro. Y hay un suceso determinado que le llenó mucho de nostalgia, que hasta según nos comentan, quizás brotaron algunas lágrimas, que fue cuando el Ministerio de Cultura distingue a la figura de don Nicolás Seclen como personalidad meritoria de la cultura. O sea, los artistas nacionales que recibieron este reconocimiento es tanto por su amplia trayectoria, por su loable contribución a esa música tradicional costeña, y eso es muy lindo porque es en el marco de la celebración de lo que es nuestro Día de la Canción Criolla. O sea, es algo que sin precedentes. Sí, efectivamente. Ha sido uno de los premios más emotivos, porque prácticamente llegó en el año en que los Mochicas dejan ya las presentaciones, particularmente por motivo de salud de mi papá. Yo he tenido la dicha de acompañar a mi papá en la última presentación de los Mochicas, que fue acá en Chiclayo, justamente. Aquí en Chiclayo, ¿no? A propósito de las fiestas patrias, ¿no? Se armó un pequeño contrato, ya mi papá pues estaba un poco con un tema de salud que le impedía, pero como suele ocurrir con muchos músicos, hacer música parecía que lo curaba, parecía que lo llenaba de mucha vida, ¿no? Y justamente acá en Chiclayo se realizaron esas presentaciones y ya a partir de ahí ya no hubo más, ¿no? Esto ocurrió en el 2015 y curiosamente, si contamos del 55 que se convocó el concurso hasta el 2015, que fue donde oficialmente se tocó como Los Mochicas con Nicolás Seclén como primera voz, fueron 60 años. Y al finalizar aquel 2015, recibió mi papá, que tanto luchó pues por su pensión de gracia, tanto la persiguió, hizo la documentación, pero bueno, obtuvo este premio tan bonito, ¿no? Del Ministerio de Cultura que en la soledad, pues, del hogar, ya cuando nos quedamos nosotros,
siempre uno sabe que es una alegría muy bonita, ¿no? Una satisfacción, ¿no? Uno mira los pasos realizados, uno mira el camino que se ha recorrido y sin duda alguna sonríe, ¿no? Porque es una satisfacción haber podido compartir con tantas personas. Pero la Sí, es pregunta, un sí, bonito recuerdo mm, el que pero mencionas. mm, Dime. la pregunta del millón es cómo don Nicolás Seclén logró recrear esas composiciones de personajes netamente lambayecanos y sobre todo de su entorno. Es como que él logró retratar todo ese bagaje tan amplio que él vivió in situ de primera mano como persona y sobre todo logró plasmar magistralmente esas fiestas allá en el monte, en la chacra, en el Arán, y es como que se amalgamó la arpa, el pianito y los cohetes, por así decirlo. Bueno, sí, yo creo que es el resultado de un trabajo de memoria, ¿no? Una memoria campesina, una memoria de mucho amor, ¿no? En el campo, la vida familiar es una vida que quizá brinde muchos valores, ser solidario, trabajar muy duro, pues en el campo es o implica una labor de mucho esfuerzo y estar en contacto con la naturaleza. Ujú. Creo que estar en contacto con la naturaleza nos revela un poco la fragilidad del ser humano. Yo creo que esa formación campesina es el motivo que lo lleva a él a retratar, como tú señalas, Yohei, estos ritmos, estas letras, eh, y eh, con tanta facilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la respuesta, ese aprendizaje de la música a través del canto de los chiroques, de los chiscos, ¿no? Yo creo que haber aprendido la música de esa manera te lleva, las personas que escuchaban a mi papá y que lo conocían y se admiraban, precisamente se admiraban por lo natural que le salía a él. Alicia Maguiña, por ejemplo, se sorprendía, ¿no? ¿Cómo es posible, Nicolás, que de forma tan espontánea, sin mucho, con un perfil bajo total, puedas llegar a ese tono y cantar de esa manera, con ese son, ¿no? Con ese sabor. Ella ha sido pues una de las investigadoras, ¿no? De la música peruana en general, pues que ha tenido un trabajo más profundo y que conoce, que una persona como Alicia señale eso, pues para nosotros ha sido pues un respaldo único. Y te lo mencionaba pues porque ella siempre hacía alusión a ello, ¿no? La naturalidad, ¿no? Hablaba pues de la voz de la tierra y creo que así como mi papá tenía ese don, muchos artistas en costa, sierra y selva de nuestro país nos han sabido regalar esa sensación, ¿no? La gente como yo escuchamos los mochicas y sentimos al primer acorde que eso es el norte, ¿no? Eso suena a norte y eso es sin duda alguna un privilegio, ¿no? Una dicha de la cual vivimos muy contentos. Y uno de los mayores temas que resuenan en nuestra memoria colectiva, que siempre, como usted bien menciona, apenas se toca el primer acorde, ya estamos con un tono de melancolía, es aquel tema que es el Guayacán, o sea, un escrito donde no solamente se hace una gran reverencia, un gran honor a nuestra Santísima Cruz de Motupe, sino es como que esa fe infinita que don Nicolás tuvo desde muy niño, esa que le inculcó a su persona y a sus hermanos, viene siempre a la palestra cada vez que uno escucha esa interpretación. O sea, y nos podría, si es que le fuera posible, eh, recalar un poco en esa fe tan grande que él tenía, sobre todo en los recorridos que ustedes realizaban de muy niños hacia la Santísima Cruz y cómo era ese espectro donde él siempre estuvo casi
intermediado de sus creencias. Bueno, mi papá ha ido con sus padres a la cruz, en tiempos donde para llegar a la cruz pues era una odisea. Si ya hoy el camino a Motupes puede resultar para algunos un poquito lejos, un poquito agotador, para las épocas de mi papá pues era una travesía, había que hacer un viaje de 6, 7 horas y luego una caminata mucho más larga, incluso pues el camino de tierra tenía hasta cuerdas, ¿no? Para poder llegar a la gruta, ¿no? Y creo que esa metáfora de la vida, que es como un camino que hay que recorrer y que cada paso hacia adelante es una señal del esfuerzo, de un aprendizaje. Yo creo que ese peregrinaje es una metáfora muy bonita de la vida. Nuestra religiosidad, pues en el norte, es una cuestión de valores que nos anima, pues, a ser mejores personas, a buscar una cuestión más justa, ¿no? Y más humana, creo que ese es el término, ¿no? Mucha más humanidad. Entonces mi papá creció con esos valores y al plasmarlos en su canción, procuró que esa sensación quedara. Ya posteriormente hemos sido nosotros, ¿no? Yo tengo una foto muy hermosa de niño, de bebé, mi papá me carga frente a la cruz y es uno de los objetos pues, que me genera mucho amor, mucha fe, ¿no? Porque lo heredo, ¿no? Lo heredo, lo mantengo en mí, lo digo con toda transparencia, ¿no? Con toda honestidad, ¿no? Ese es un sentimiento de fe que nos empuja pues a hacer las cosas con amor porque creemos esencialmente que Dios es amor. Y en el caso de la música, amor por lo nuestro, amor por nuestro folclore, por nuestra identidad. Esta letra del Guayacán pues tiene muchos elementos costumbristas, ¿no? Habla primero, ¿no? Del lindo madero de mi amor, por eso es que te mencionaba el tema de la fe como un acto de amor. Y luego tiene el tema de incluir a los pueblos, ¿no? Es de Chalpón, la flor hermosa, es el orgullo de mi nación, desde Chiclayo a Pacora, desde Jayanca al Cerro de la Vieja. Cuando los mochicas cantan, tienen la peculiaridad de mentar a los pueblos, no solamente en sus letras, sino en los intermedios, mandar saludos, y esa mención, esa aparición en el escenario es muy emotiva, es parte de su estilo. Posteriormente muchos grupos han proseguido con eso, ¿no? En la cumbia, en el guay, no es muy frecuente encontrar estas menciones a los pueblos. Para mi papá era la manera de hacer música, ¿no? Incorporar a los pueblitos, ¿no? Como él los llamaba, y eso era muy importante, ¿no? Y el coro final, pues es probablemente uno de los logros de mi papá como compositor, ¿no? Eso es una frase muy hermosa, ¿no? En Motupe está mi cruz, ¿no? Se celebra con anhelo, ¿no? Ella bajará del cerro, es la cama de Jesús, ¿no? O sea, imaginar que el pueblo imagine que una madera que es propia de su región sea el insumo para la cama del pesebre, pues es una metáfora muy bonita, ¿no? Es donde descansa nuestra fe, es hacia donde vamos nosotros como peregrinos a dejar no solamente nuestros regalos, nuestras ofrendas, sino también hacer, bueno, nuestras oraciones, encomendar, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Llegar con ese anhelo, ¿no? Y encomendarnos al Santo Madero, que es nada menos que la cama de Jesús. Decían algunos, incluso que muchos creían que era así, ¿no? Que realmente el Guayacán era una madera y que la cama de Jesús pues, se había hecho con esa madera. Obviamente, pues no hay cómo demostrar tal cosa, ¿no? Pero si la gente ha creído eso, ¿quiénes somos nosotros, pues, para decirles que están en lo correcto o en lo incorrecto, ¿no? Cuando el pueblo se apropia y elabora esos relatos, pues los artistas son más que felices porque su creación no ha hecho más que recrearse. Esto quiere decir, pues, volver a nacer bajo la autoría de las personas, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y nosotros podemos mencionar quizás a Violeta Parra,
qué sé yo, a Víctor Jara, pero hay un personaje, don Atahualpa Yupanqui, donde su señor padre, como gran admirador de él, no solamente tuvo la oportunidad de escucharlo, sino que presenció uno de sus conciertos en por lo menos dos ocasiones. O sea, es un sentimiento con quien prácticamente, para quien se sumerge, eh, se ingresa a todo ese mundo, hay quienes pueden hacer una similitud con la figura de don Atahualpa Yupanqui como con la figura de don Nicolás Seclén. O sea, uno ve, por ejemplo, ese trabajo en el ejercicio propio de lo artístico, esa muñeca para reconocer los tempos, para no solamente conectar puentes, sino interrelacionarlos súper bien y poder tener el punto nexo con el acervo cultural de grandes ciudades y así genera espacios, una metrópoli como Don Nicolás, que es Lima, entre lo tradicional y lo popular. Sí, sí, yo estaría de acuerdo, me parece una metáfora muy pertinente y sin duda alguna, pues, la inspiración de mi padre por su tierra, por su pueblo, su constante anhelo de volver, de presentarse aquí, incluso, pues, sus sueños de poder crear aquí alguna escuela, poder seguir viviendo aquí en su tierra, de poder volver, siempre estuvieron presentes, ¿no? Lamentablemente a veces las cuestiones económicas, las cuestiones, bueno, financieras suelen ser un poco limitantes, pero aún estando lejos, aún estando en la capital, aún habiendo hecho una vida ahí, eh, mantener a la ciudad como un elemento, ¿no? Como un referente, es muy valioso, ¿no? Hay quienes migran y con ello olvidan todo, vuelven a empezar. En el caso nuestro, pues, llevar nuestra identidad, llevar el lugar donde nacimos siempre presente es una característica que está, que existe, ¿no? Incluso heredarla en nosotros, no quiero preciarme de nada ni hacer autorreferencia, pero este sentimiento de hablar de la ciudad, de hablar de las costumbres, es algo que me es muy propio, lo he aprendido, lo llevo dentro de mí. Y si bien es cierto, mi trayectoria profesional la he hecho en Lima y tengo ahí un trabajo, una vida hecha, no olvido esto, siento que esto es nuestro y lo siento propio y mi esmero, mi anhelo es poder seguir trabajando y poder compartirlo, ¿no? Porque creo que eso es parte de la herencia del amor, ¿no? Y creo que el artista, ante todo, pues, es una persona que ama mucho, ha llegado a un grado de sensibilidad tal porque precisamente ese sentimiento lo ha llevado pues a ese nivel, ¿no? Y creo que la educación artística en ese sentido es lo que debemos fomentar. O sea, el arte no solamente pues, es propiedad de quienes lo realizan, ¿no? Sino que todos los niños y las niñas ser formados bajo una educación eventualmente pues a crear también, ¿no? Que ese sería pues el anhelo, ¿no? Y era tan así que él no olvidaba sus orígenes, su tradición, que nuestros hermanos mayores, nuestros antiguos, comentaban que don Nicolás siempre les mencionaba que él siendo menor de edad, muy pequeño, en el campo, él tenía la labor de lo que algunos tienen la referencia como pajarero, o sea, un niño que no solamente se le colocaba un chante, en el cuello del que colgaba una lata, sino que tenía que golpear para espantar a los pájaros y así estos no comieran los granos quizás de maíz o en otros casos de arroz. Y parece que, no parece, a nuestro modesto entender, ahí desarrolló esa voz eh, gritando como pajarero y como usted bien nos mencionó anteriormente, esa voz que tenía una tonalidad de diablo, o sea, muy alta, muy potente, que manejaba los graves, los falsetes, los contraltos, y ese,
increíble. Sí, sí, y sobre todo que la tradición era que donde él vivía en el campo llegaran los músicos a llevar serenata pues a su abuela, ¿no? Que era una persona, una mujer más opulenta, más bien con la posibilidad de contratar músicos para sus cumpleaños. Y además de aprender con las aves, de aprender la naturaleza, poder conocer a su tío Lorenzo, por ejemplo, que era músico, era banjista, y llegaba pues con sus compañeros, ¿no? De la orquesta a tocar para la abuela. Ellos ejercían un estilo muy instrumental, no cantaba nadie, todo lo que hacían era llevar instrumentos de cuerda y percusión para interpretar las marineras, ¿no? Los bailetierras, y la gente bailaba precisamente, y el niño que era mi papá aprendía mirando, ¿no? La observación, poder verlo es algo que es muy importante para los niños y para las niñas que quieran seguir este camino. Entonces, eh, el hecho de que estas canciones haya grupos, asociaciones culturales que las estén difundiendo, es importante porque está la posibilidad de verlo, ¿no? Si no está en el escenario, si no está en las redes, desaparece, no tenemos cómo conocerlo. Entonces, esa es la relevancia, ¿no? De poder tener esta música todavía viva, saber precisamente qué es cultura viva, ¿no? En el caso de mi papá, cuando ocurrían estos cumpleaños, estos bautizos, era algo que él recordaba mucho, ¿no? Y que sumado pues a esta labor de pajarero, es probablemente lo que haya formado su instrucción como músico. Él cuando llega a la esquina del movimiento ya tenía alguna noción de cómo cantar, de cómo tocar la guitarra, algo sabía. Ya estando en la esquina, obviamente termina de formarse, pero ya tenía pues una escuela que le venía de la observación y de la naturaleza, ¿no? O sea, qué buena escuela, ¿no? Porque sin duda alguna que fue lo mejor, ¿no? Y hay un trabajo sumamente arduo, hasta tedioso, podríamos decir, porque escoger, por decir, esas fotografías inéditas habrá sido un romperse la cabeza, pero también esas ilustraciones de esta gran artista, Ordinó la Guerra, Fátima, contribuyó magistralmente. Sí, yo he tenido mucha suerte de poder contar con el trabajo de Fátima. Ella tiene ascendencia piurana. Al leer la historia se identificó pues como norteña, ¿no? Porque son elementos que ciertamente lambayecanos es su origen, pero que nos identifican a todo el norte. Y más allá de saber de dónde son o dónde nacieron, pues son del norte, ¿no? Y eso habla pues de una unidad. Fátima es una estudiante muy destacada, es una ilustradora de primer nivel, y he tenido la suerte de que al presentarle nuestro proyecto, lo leyó, lo conoció e inmediatamente aceptó estar con nosotros y brindar este aspecto complementario que para muchos lectores pues facilita y motiva, ¿no? Para poder leer. Y yo le agradezco, ella estoy seguro que va a poder ver esta conversación y comentarnos muchas cosas. Ella es muy joven y está haciendo una carrera como ilustradora que estoy seguro va a dar mucho que hablar. Y en cuanto a las fotos también hemos procurado encontrar el ángulo adecuado, ¿no? Para poder captar la sonrisa de mi padre, ver a los integrantes del grupo, ver algunas estampas como los ponchos, como los paños, y lugares emblemáticos, ¿no? Como Lima, Chiclayo, ¿no? La Peña de los Mochicas. Entonces ha sido familiar, un trabajo familiar que hemos plasmado aquí, ¿no? Que yo los invito a todos los que están siguiéndonos a poder verlo, ¿no? Es un libro que lo hemos editado, aquí sale incluso esta primera foto con Libertad Lamarque, ¿no? Marca. Cuando se tocaban los varietés, ¿no? Los famosos varietés, que, bueno, cuando un artista quería pues hacerse conocido, tenía que entrar a esos varietés primero como preliminar, y luego como semifondo, luego como plato de fondo. Así se hacía carrera, pues, y tomarse foto con un artista era parte de tu promoción.
hasta ahora incluso, ¿no? Cuando un artista empieza, busca pues a uno famoso para tomarse la foto y promoverla, ¿no? Solo que ahora las fotos son tan masivas, ¿no? Que ya no tienen pues este valor. Ahí está mi papá muy joven, ahí en algún lugar de la Plaza San Martín. Y bueno, hemos puesto pues amigos o amistades como Alicia Maguiña, por ejemplo, que sin duda alguna yo siempre le tendré un respeto, un reconocimiento, un cariño muy grande por habernos apoyado con su lectura, sus comentarios a la obra y sobre todo por ese gran respeto que ella ha tenido por mi papá, ¿no? Por su reconocimiento prácticamente ha sido pues un aval, ¿no? Para la carrera de los Mochicas, ¿no? Y díganos la importancia de que su publicación, su magistral obra, cuente con el respaldo del sello del Bicentenario del Perú, Iniciativa Ciudadana. Bueno, buscamos este sello, ¿no? Que es básicamente un trámite, un pequeño logo que se coloca a algunos libros, hay que tener la autorización, ¿no? No se puede colocar así nomás. Y gracias a la trayectoria de los Mochicas, se nos brindó esta posibilidad de contar con el sello, que para nosotros, pues este año, a pesar de todas las circunstancias adversas que hemos atravesado, es un año que nos recuerda la posibilidad de buscar una idea de peruanidad, una idea de identidad nacional. Es una idea muy difícil, pero no por ser difícil hay que dejar de buscarla, ¿no? Desde el norte es, y al tener este sello bicentenario, pues lo que le ha dado a nuestro libro, que es un libro más independiente, un libro más autónomo que hemos hecho de manera familiar, pues le ha dado un prestigio, ¿no? Un prestigio porque ya tenemos pues ese sello en nuestra carátula que justamente resume lo que es una iniciativa ciudadana. Y aquí tenemos pues ciudadanos del Perú, en este caso de Chiclayo, que nos hemos propuesto contar esta historia y la estamos llevando con mucho cariño a todos los hogares, ¿no? Sí, y es muy especial porque usted no solamente revisa ese archivo histórico o el registro familiar, sino que hace un proceso propiamente de investigación. Quizás usted no lo trasladó al ámbito netamente de teoría musical, pero sí fue muy fidedigno, muy riguroso, muy metódico con la idea que su señor padre plasmaba desde has- hasta lo último en su grupo. Sí, este libro nació como un anhelo de mi papá en vida, de querer contar su historia. Y yo, que he vivido con él toda mi vida, tenía estas entrevistas, estas conversaciones. Bueno, a veces no hay el tiempo, no hay la posibilidad de poder sacarlo antes, cuánto que largos, ¿no? Es así, hay que tener bastante ecuanimidad, bastante calma, ¿no? Para poder sentarse a escribir, imaginar y luego culminar todos los procesos administrativos, ¿no? Propios de una edición. Pese a ello, he reflejado lo que mi padre me ha contado a través de estas entrevistas, de estas conversaciones. He procurado que no sea una única voz, que no sea un monólogo, sino le hemos alternado con muchos elementos de Lambayeque, de la región, muchas voces, para que la historia de los Muchicas sea siempre colectiva, sea siempre un poco más diversa, ¿no? Y evitar pues el monólogo. He tratado de hablar desde lo que sé hacer, que es la sociología, la técnica de la historia de vida. Es una técnica donde el protagonismo lo tiene la persona cuya biografía elaboramos y habla del entorno, de las condiciones sociales en las cuales este artista se desenvuelve, ¿no? Este protagonista, perdón, ¿no? Se desenvuelve. Y estas condiciones pues son, para el caso de mi papá, muy diversas, ¿no? El campo, la migración, la música criolla limeña como algo predominante, como algo a lo que hay que enfrentar. Bueno, el éxito a través de la identidad, bueno, también el dolor de la pérdida familiar y la identidad religiosa, la gastronomía,
Ah, hasta aspectos tan... discúlpeme, sí. porque, por ejemplo, usted ha comentado la gastronomía y nosotros, por ejemplo, muchos dirán, ustedes han comentado como grupo, pero también como peña, o sea, lo peña, los mochicas en el Girón Carabaya, y es tan así porque en su magistral obra podemos encontrar platos típicos netamente chiclayanos que dan cuenta de la peña de su señor padre que fundaron propiamente en Lima. O sea, y platillos como quizás el espesado, las panquitas de life, el seco de cabrito, etc, etc. Efectivamente, sí. Fue un emprendimiento familiar también a inicio de los 70, donde por primera vez en la ciudad de Lima se podían comer estos platillos que pues netamente los mexicanos llegaron, ¿no? A prácticamente revolucionar, ¿no? La capital y con poder por primera vez un día lunes comerse un espesado o una boda o unas panquitas o una causa ferreñafana, pues eran elementos que convocaron una gran comunidad, ¿no? Que se armó ahí en Carabaya. Ese ha sido un local muy conocido, hasta ahora los periodistas antiguos lo recuerdan, que ahí hacían sus reuniones. El centro de Lima, pues, ha sido siempre un espacio con mucha dinámica, y tener este restaurante chiclayano, pues, no hacía más que pues revitalizarlo, ¿no? Y ahí mi papá triunfó porque innovó con una peña donde se presentaban nuevos artistas, los mochicas también se presentaban ahí, se fomentaban nuevos valores, la familia ha tenido ahí una oportunidad para trabajar, nuestras redes familiares pues siempre apoyando, ¿no? A primos, a sobrinos que venían a la capital buscando una oportunidad. Mi papá ha sido muy generoso para brindar estas oportunidades, ¿no? De trabajo, de estudios a muchos de nuestra familia. Y eso también es un valor, ¿no? Poder saber compartir estas cosas. Nosotros, la música en su momento, pues, ha traído épocas de bonanza para la familia y también épocas muy críticas. A mí particularmente me ha tocado vivir de las últimas, ¿no? Por la edad que tengo, ¿no? Pero con la dicha de que con una guitarra mi papá me ha permitido acceder a la universidad pública, yo soy sanmarquino, y gracias a esa educación poder hacer un posgrado, ¿no? Más adelante soy docente ahora, entonces indudablemente es una dicha, ¿no? Ese restaurante ha sido un elemento gastronómico, como tú señalas, pero también pues, un elemento de lucha, y como él, muchos paisanos han hecho historia aquí con sus emprendimientos de gastronomía. Uy, hay casos, pues, ¿no? De paisanos que han venido, han vendido su comida y tienen muchas historias de éxito. Y eso es muy bonito y muy esperanzador que hasta ahora el norte, pues, sea sinónimo de buen comer. Es mucha identidad, ¿no? Porque ¿qué es el buen comer? Aparte del sabor, es estar juntos, es estar alrededor de una mesa, es compartir, ¿no? Y ese valor en tiempos como este de tanto individualismo, pues hay que retomarlo, ¿no? Sí. Pero lo más exquisito de todo es que usted ha podido conjugar cada capítulo del libro con los títulos de las canciones, que son parte del relato mismo y sobre todo refleja esa música en relación continua con la vida diaria, esa vida constante, con cosas netamente del hogar, de un hogar norteño de pura cepa y así sucesivamente, como, qué sé yo, los aniversarios, las bodas, las fiestas, celebraciones de nuestro querido Lambayeque, donde a pesar, como usted bien lo menciona, cualquier adversidad, carencia, vicisitud, la familia se esmera para ofrecer lo mejor. Sí, a nosotros los norteños pues nos recuerdan como gente muy alegre, ¿no? Y creo que la alegría debe ser un valor. A veces se le toma como una despreocupación, como una cuestión un poco negativa, pero la alegría, la bohemia puede ser un valor en la medida que te permite
te permite entender que esta fragilidad, esta fugacidad de la vida, pues hay que saber aprovecharla, ¿no? Y en el norte las celebraciones, los cumpleaños, los bautizos, los matrimonios, han sido en todas las familias momentos donde se ha sabido invitar, se ha sabido recibir gente que ha llegado con mucho cariño, con sus regalos. Entonces, esa idea de compartir, de celebrar la vida, ¿no? Como lo fugaz que es, creo que ese es el valor, ¿no? Ese es un valor importante, ¿no? En tiempos donde estamos a veces desconfiando, a veces un poco asustados por lo que viene, con tanta incertidumbre que es legítima, ciertamente, pero quizás esta idea norteña de la celebración es una metáfora, pues, de que nuestro recorrido, nuestro paso por esta vida es muy breve, entonces tal vez una actitud más lúcida sea aprovecharlo y sea no evitar pues todo tipo de rencor, de cualquier sentimiento negativo, ¿no? Y particularmente compartir, ¿no? Compartir, ser solidario, ¿no? Con el otro y juntarnos, ¿no? Alrededor de una mesa, ¿no? De una bebida para conocer uno del otro, ¿no? Creo que el norte tiene mucho de eso y es lo que hemos plasmado con estas historias, pues, de las marineras, de los bailetierras, de los serranitas, porque son canciones que giran alrededor de ello, ¿no? De la posibilidad del encuentro, ¿no? ¿Cuál es el escenario en que estas músicas surgen y se difunden? Pues es a través de las celebraciones diarias, ¿no? Es en las casas, son ritmos de los hogares, ¿no? No son ritmos que nazcan para un evento externo, sino son muy de adentro, ¿no? Entonces, creo que esa es la vitalidad que queremos plasmar, ¿no? Nosotros queremos abordar la portada y el número de páginas, pero eh, concretamente comenzando por la portada, porque es un sello emblemático, característico, que impregna la figura de don Nicolás. O sea, el huerequeque como una manera muy significativa y estos discos vinilos, es único. Sí, como imaginarás, Yohei, pensamos mucho en la portada, la discutimos, nunca supimos o siempre descartamos una y otra opción y al final optamos por un dibujo, ¿no? Pensamos en los antiguos mochicas queriendo contar su historia en vasijas, en huacos retratos, y ellos pues recurrían a la mano y al dibujo, ¿no? Y a la representación. Entonces pensamos tal vez que un dibujo sería lo que caería bien en la portada, haciendo pues o manteniendo esa tradición, ¿no? De representación, ¿no? De nuestros ancestros. Encargamos a Fátima dibujar a mi papá con su atuendo, con su alforja, su poncho, su pañuelo y su sombrero de paja toquilla de la mejor manera y este es el resultado, inseparable con su guitarra Falcón, y para que no quedara pues tan sencillo pusimos ahí elementos pues que hablan de las canciones, ¿no? Está el caballito de Totora, el banjo, este potito de chicha, ¿no? Este chiquito, este cojudito también como le llaman, ¿no? El pianito y el huerequeque. Naturaleza, música, mar, bebida, de alguna manera son elementos simbólicos, ¿no? Y esa es la portada que hemos puesto ahí, la pongo para que nuestros amigos que deseen llevar o que quieran conocer al detalle, la puedan ver. Ahí está con mi papito. Y aquí las canciones, como que fuera un vinilo, que finalmente pues el libro y el vinilo parecen objetos ya muy antiguos, ¿no? Pero ambos son de una belleza pues única, ¿no? Y siempre se dice que van a desaparecer, pero nunca terminan de desaparecer, ¿no? Y aquí están con nosotros y hay un mercado muy, muy grande. Ahora se están vendiendo cassettes, se están vendiendo vinilos. Y los jóvenes, pues, que siempre están, ¿no? Siempre más eclécticos, buscan un poco de todo y encuentran en este mercado tradicional, pues, un elemento de identidad, ¿no? Sin duda alguna, las cosas han cambiado mucho, pero nuestra idea de identidad no es una idea estática. Esto debe ser así porque siempre fue así. No,
Nuestra idea de identidad pues es más bien dinámica, es flexible, porque la identidad la entendemos como un proceso cambiante, como un proceso que se va adaptando a los nuevos tiempos y aquí estamos nosotros, pues, ¿no? Los hijos de los migrantes, los hijos de los mochicas, intentando difundir como ellos tal vez la misma idea, ¿no? Una idea de alegría, una idea de unidad. Tal vez nos una lo mismo, ¿no? En el fondo, ¿no? Buscar ese mismo objetivo, ¿no? Y siempre no olvidar que este proceso comenzó por lo menos hace 5 o 6 años y que fue una creación conjunta, como usted ya lo mencionó, con quien en vida fue que la gloria de Dios goce su Señor Padre, y al culminarlo, al reeditarlo, al corregirlo, fue un proceso como de nuevamente recordarlo, reencontrarlo, palparlo, vivirlo. ¿Fue así? Sí, sí, efectivamente, acercarnos a su historia con cada detalle, cada entrevista nueva, ha sido una manera de mantener ese recuerdo vivo. La partida de un ser querido, pues es un proceso, pero dentro de ese proceso, al final encontramos pues esa alegría pues de saber que mi papá han sido 90 años de vida y en esa vida pues nadie nos quita lo bailado, nadie nos quita las alegrías, ¿no? Sin duda alguna, el cariño del público a través de sus comentarios, de sus recuerdos, cada vez que alguien me decía, yo conocí a tu papá, yo estuve con él en tal reunión o en tal cumpleaños, o yo fui a la Peña de los Mochicas, ha sido pues una cuestión muy bonita y prácticamente pues es lo que nos ha motivado a seguir en este emprendimiento, en este empeño, ¿no? De llevar adelante un libro. Y sin duda alguna, hasta donde estuvo, pudimos tener su testimonio y su visión que está aquí plasmada pues en esta obra, en estas 380 páginas, y espero que el resultado, estoy muy seguro que sería de su agrado y en realidad pues a través de todos nosotros está teniendo pues esa valoración, ¿no? Ese aprecio y más bien yo muy agradecido, ¿no? Muy agradecido con todo el público. Sobre todo que en sus últimos años usted estuvo junto con él atravesando una muy complicada enfermedad oncológica y que ello fue para usted entre muy fuerte, pero también como un reencuentro muy, muy íntimo que quizás no tuvo en años anteriores. Sí, sí, indudablemente el tema de salud es un tema muy difícil, pero imaginen, ¿no? El cuidado que nuestros padres han tenido con nosotros, ¿no? De criaturas, ¿no? De poder tenernos siempre ahí a buen resguardo, garantizar nuestra salud, nuestro crecimiento, nuestra educación. Creo que lo que le debemos a los padres es mucha gratitud, ¿no? Y esa gratitud en concreto, pues, se expresa a través del cuidado que hemos podido tener junto con mis hermanos, ¿no? En los últimos años de mi papá. Años muy difíciles, años de dura recordación, pero ya habiendo pasado el tiempo, pues años que también nos enseñan sobre la vida en general, ¿no? Sobre lo que es, creo que un poco con toda esta situación de la pandemia, son enseñanzas que también tenemos todos, ¿no? En general, porque todos hemos visto o hemos tenido una experiencia muy de cerca, ¿no? Con esto de la pandemia y tenemos pues la humildad de aprender, de buscar un equilibrio, ¿no? Y de buscar más humanidad, ¿no? En nuestro caso, contando una historia que pueda al menos alegrarnos, ya que tenemos de pronto que estar más tiempo en casa, buscar una historia que nos permita ahí leer un momento de alegría en casa, ha sido nuestro aporte. Y como mensaje, pues decirle que esta historia nace de un conjunto de personas que ha vivido mucho y que ha tenido mucho por contar, músicos, familiares, periodistas. Tal vez en nuestros hogares hay algo similar y que busquemos esa oportunidad de dialogar. Creo que son tiempos donde tal vez estamos un poco ensimismados, un poco
absorbidos, ¿no?, por la tecnología, y tal vez buscar esa humanidad del diálogo, de la música con guitarra y cajón, o de la comida en casa. Estas cuestiones de identidad son cuestiones que hablan también de valores Ah, que se resisten a ser olvidados y que buscan volver, no tanto por ser los mejores o los peores, sino porque son una alternativa, ¿no?, ante un proceso de homogenización que es ah. un poquito preocupante, ¿no? Homogenización cultural, ¿no?, que es un poco preocupante y al cual hay que hacerle frente con alegría, con cosas nuestras y con cosas más humanas, ¿no? Sin olvidar que los ejemplares se encuentran a la venta a través de la página de Facebook de los Mochicas, además en librerías como El Virrey, y si usted nos podría ahondar en la presentación del día de mañana, porque acá ya nos comentan que después de ese inconveniente técnico está la familia Neciosub, Ñampoñán, la familia Flores y Ontop, así que por favor, para el día de mañana, si fuera tan amable. Yo invito a todos mis paisanos y paisanas a que puedan acompañarnos este viernes 17 mañana, desde las 10 de la mañana justamente, en la Casa de la Cultura, la DDC de Lambayeque. Esto está ubicado en la avenida Luis González 345, acá en Chiclayo, en nuestra tierra. Vamos a realizar una presentación de Vuelven los Mochicas presencial. También se va a transmitir por las redes, pero en primera instancia es presencial para el público que pueda estar presente. Tenemos música con la Peña Lambayecana y el espectáculo de la agrupación Que Viva Chiclayo, que nos va a acompañar con las danzas. Vamos a tener ahí los comentarios de un conjunto de personalidades de la investigación lambayecana que han tenido a bien acompañarnos. Vamos a tener el libro a mitad de precio para el público que nos acompañe. Entonces, los esperamos con mucho cariño. Organizar estos eventos ha sido muy, muy difícil, pero lo hemos logrado. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que se nos ha brindado y queremos darle al público la posibilidad de tener un espectáculo de calidad. Entonces, con la Peña lo está garantizado. Es una explanada ¿no?, al aire libre. Igual hay que tener pues todas las medidas del caso y los esperamos con mucho cariño. Viernes 17 de diciembre, desde las 10 de la mañana en la DDC. Vuelven los Mochicas, un libro para cantar la historia. De nuestra parte, le agradecemos esa gentileza, esa cordialidad, esa apertura, sin antes mencionarle un solo tópico. ¿Qué pregunta que uno no le ha hecho y usted le hubiera gustado que se le realice? Y con ello concluimos. ¿O algún Ah, aspecto que no ha estado muy, que ha faltado ahondar? bueno, tal vez hemos podido, o sería una buena ocasión, ¿no?, para mencionar el tema, quizás el tema de las canciones de los Mochicas, de las cuales no hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de algunos temas, pero no de otros. Por ejemplo, de repente sobre Serenata, mi hermano, Que viva el santo, el albazo. El albazo, por ejemplo, es un vals que habla de los cumpleaños, ¿no? Y que se hizo en un contexto en el cual los Mochicas logran llegar a Ecuador, ¿no? Y logran, hay un género musical ecuatoriano que es el albazo, justamente, en el cual se hace alusión a ello. Serenata, mi hermano, ¿no?, que habla no solamente de la historia del vals, sino de la familia, ¿no? Y en ese contexto de Serenata a mi hermano, pues quisiera aprovechar para enviarle un saludo a toda pues nuestra, acá en Chiclayo tenemos pues muchos primos, muchas primas, sobrinos, sobrinas, que nos encontramos acá con mucha alegría y tal vez este libro encuentre en ellos más referencias, ¿no?, a la historia de los eclenes, ¿no?, que somos. Entonces, yo quisiera aprovechar esta pregunta que me haces para invitarlos a conocer Vuelven los Mochicas y saber que como nosotros, una familia que tuvimos la suerte de contar con Nicolás, mi papá, Nicolás Eclen, como un referente, vayamos por nuestra vida haciendo nuestras ocupaciones, nuestros deberes profesionales,
fomentando, ¿no? Esta idea de identidad, esta idea de desarrollo colectivo que creo que son valores muy necesarios. Claro, porque por decir, las canciones de su señor padre, los algarrobos, o otros mencionará en alguna ceremonia familiar, una en mil voces, o en todo caso, con los amigos de antaño, criollismo norteño, quizás después de una reunión muy importante se reinterpretaba el guaquero, hay otros que cantaban a viva voz y hasta las últimas consecuencias la chongoyapana, y cómo no se recuerda mucho el parral, el caldo de iguana o algo que siempre está en nosotros, 300 libras de oro. 300 libras de oro se dieron en champán. Sí, Cuántas historias, ¿no? A partir de la música y esta inspiración, pues ojalá que, valga la redundancia, inspire a nuevos creadores para hablar, pues, de las costumbres norteñas, de las cosas nuestras que nos ocurren y que nos motivan, pues, ¿no? A seguir luchando por una ciudad con más equidad, ¿no? Pero son inspiraciones siempre muy presentes, ¿no? Ojalá que en estas fiestas navideñas pues estén presentes ahí en las casas, ¿no? Siempre un espacio para alguna marinera, algún balsecito ahí que pueda tener presente nuestra tierra, ¿no? En esta reunión familiar. bueno, de toda la fundación, biblioteca virtual, el último bastión, de todo comité consultivo, producción y todas las personas que lo integran, le damos las gracias por esa cordialidad, esa gentileza, esa apertura y sobre todo la familiaridad que nos caracteriza a cada uno de los norteños, a nuestros hermanos chongoyapanos, ferreñafanos, quizás de la Compuerta, la Viña, Pan de Azúcar, Coique Alto, Coique Bajo, Saltur, eh, cuánto más. Así que sumamente agradecidos. Yo también muy agradecido por esta charla tan amena, por estos recuerdos que hemos traído en esta mañana y a tarde, y a todos los que nos han acompañado. Gracias. Gracias por tener presente siempre a los muchicas. Es lo más importante, es lo que hemos querido con este libro, que recuerden siempre a los mochicas, a todos sus músicos, en especial a Nicolás Eklén, que estos ritmos, estas letras nos identifican mucho y solo buscan brindarnos alegría para seguir enfrentando pues la vida. Así que muy agradecido por este espacio, Yohei, a todo el equipo de la Fundación, muchísimas gracias. Y los esperamos no solamente mañana, sino en cualquier ocasión que podamos apoyar y que podamos estar presentes. Cuenten siempre con nosotros. Muchísimas gracias.